UNICEF, es un placer estar acá compartiendo uno de los temas que genera mayor preocupación. Yo no tendría mucho que decir después de lo que ha planteado Alejandro, pero vamos a tratar de decirlo. Hay una construcción mediática de un adolescente delincuente y un adolescente peligroso. Y esa construcción la vemos en cualquiera de los noticieros y en cualquiera de los diarios periódicos. Hoy tenemos noticias muy recientes. Agosto 31, disparada la delincuencia juvenil en el país. Ya Alejandro lo identificó un poco, alarmante incremento, y cuando vamos a ver las cifras no sabemos de dónde y con respecto a qué es el incremento. Avancemos un poco. 20 años construyendo un imaginario peligrosísimo. Hace 5 años UNICEF apoyó un diplomado para medios de comunicación que se gestó a través de la Universidad de los Andes, y uno de los enfrentamientos más fuertes que tuvimos en ese momento fue con los periodistas de Séptimo Día. La noticia sensacionalista, la noticia que causa terror, y partíamos de un informe de Séptimo Día que se dio en el año 1996. Todavía no teníamos la Ley de Infancia y Adolescencia. Regía el Código del Menor y se llamaba Los menores no pagan. Parecido el título a otro informe que publicó en el 2017. Podríamos mirar que en esos 20 años, a pesar del diplomado y de todos los debates, esto no les ha servido para nada distinto. Devolvámonos por favor, que mantener la siguiente, que mantener ese imaginario peligrosista. Avancemos por favor, desde una información sesgada, coyuntural y en muchas ocasiones imprecisa, que afecta la percepción que tiene la sociedad de los adolescentes. Y ahí viene el gran peligro. Eso lo toman nuestros politiqueros, no tanto políticos. Entonces, bandera de toda campaña política: rebajemos la edad penal, aumentemos los delitos, acabemos con esa alcahuetería de la Ley de Infancia. Y eso ha llegado a tal punto que el Comité Internacional de los Derechos del Niño, dentro de los 5 punticos que plantea de preocupación por el sistema de justicia juvenil en Colombia, plantea uno muy claro: la preocupación por las propuestas regresivas de rebajar la edad penal, aumentar el tipo de delitos, aumentar las penas o incluso suspender la vigencia de esta prescripción de una justicia especial para los adolescentes. Esto que estamos viviendo ya es una preocupación internacional. Y es que ¿cómo se construye ese imaginario? Primero, no hay tema más sensible para la ciudadanía común que la violencia y la inseguridad. Eso nos atrae a todos. Esta mañana hablábamos de las redes sociales, incluso un poco reemplazando los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación siguen siendo eficaces en la generación o en la captación de la atención con estas noticias. Casi que uno está almorzando en un restaurante y dice: menor asesina, todo el mundo deja la cuchara y mira qué es lo que están diciendo de ahí. Entonces, la percepción de inseguridad y la concepción, la consolidación de esos jóvenes como autores violentos a partir del sensacionalismo, de la utilización del niño para captar audiencia, lo que tú decías, Alejandro. La noticia no tiene nada que ver con niños, pero la imagen que ponen es la imagen de unos niños encapuchados. El mayor dramatismo posible. Ahora van a ver una noticia: el personero de Cali dice que los niños matan sin sentir ningún arrepentimiento, ¿no? Son el caldo de cultivo, primero, para acciones represivas en contra de esta población, y segundo, para generar una falsa sensación de seguridad. O sea, claro, como ya tocamos el tema, como metemos a los muchachos a la cárcel, entonces estamos seguros. Por eso aparece la seguridad del elefante parado sobre una nube, ¿no? En Colombia hay más adolescentes privados de la libertad por violencia intrafamiliar que adultos privados de la libertad por ese delito, cuando la ley se hace para proteger a los niños, niñas y adolescentes y a las mujeres de unas reacciones muy de la cultura patriarcal de violencia por parte, tristemente, de nosotros los hombres. Hay una construcción de un imaginario que manipula la sensación de inseguridad, y eso es muy emotivo. Entonces viene la información de terceros: no, peligroso, pero a ti te han atracado, no. Pero una prima mía me contó que a otra prima sí la atracaron unos muchachitos, y empezamos a sentir la noticia más lejana como si fuera propia, ¿sí? Y la asumimos.
Esa es una dinámica muy perversa de los medios de comunicación. Usted termina sintiéndose inseguro por lo que le pasó a la prima de una amiga de la que trabajaba, que conoció en el bus el otro día, que a la final usted va a constatar y no sabe qué cierto es. El efecto contagio. Flaxo, en su informe, que lo quiero referenciar si me ayudas, devolvámonos. Otra, violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana. Un informe de la Flaxo en el 2005 nos está diciendo exactamente eso, cómo los medios manipulan ese contagio y todos sentimos que estamos ante un monstruo. Y es que el manejo de la noticia, sigamos por favor, mira, enseñar con miedo, docentes temerosos por agresiones de alumnos, todo es séptimo día, Carlita, menores no pagan. 6 de febrero del 2017. Personero de Cali habla de cómo los niños matan sin sentir remordimiento. Eso le ponía a cualquiera nervioso, ¿no? Semana, ¿qué hacer con los jóvenes delincuentes? La propuesta de los alcaldes para que los menores de 15 años que cometan graves delitos sean juzgados como adultos. Toda la represividad. Y aquí se crea este imaginario adverso peligrosísimo. Criminalizar, penalizar, judicializar, institucionalizar. Todo lo contrario a lo que propone el sistema de Naciones Unidas. Y no digo porque sea el sistema de Naciones Unidas, la experiencia internacional en la atención a los adolescentes que incluyen la ley. Se propone un derecho penal mínimo, blando, de mínima aflicción, donde el objetivo sea recuperar este muchacho o esta muchacha para la sociedad. Porque aquí nos podíamos quedar hablando de todo el debate que se tuvo en la comunidad internacional sobre la legitimidad del Estado para sancionar a un menor de edad, cuando partía de ejercitar contra él un juicio de reproche al que se le debía restar todo el juicio de reproche social por no haberlo atendido y cuidado. Entonces están proponiendo los medios llegar a esto, ahí desembocan. Y las reacciones son muy claras, un ambiente adverso incluso para quienes trabajamos en esos temas y para los programas. Se crea una casa de atención a muchachos infractores de la ley, no privados de la libertad, y resulta que para poder entrar allá tiene que entrar el ESMAD porque la comunidad no los quería dejar entrar. En Riohacha, en mayo, tuvimos una sonada de los vecinos del barrio en contra del centro de internamiento preventivo. Esto terminó en un enfrentamiento con el ESMAD que, como lo decía el coronel comandante de la policía, se demoró 3 horas con 50 unidades del ESMAD para someter a 15 muchachos que todos fueron maltratados y golpeados. Imagínense cómo quedan 15 muchachos encerrados peleando con el ESMAD. Sin embargo, la personería, la procuraduría, los organismos fueron a preguntar las afectaciones a la comunidad y nunca le preguntaron las afectaciones a los muchachos que fueron sacados de allá a los golpes esa tarde. Imaginarios adversos para los programas. Y hay unas referencias normativas muy claras. Aquí tendríamos que recordarlas y de esto tenemos un curso completo. Los muchachos que infringen la ley penal tienen un doble plus de protección. Primero, el que les asiste por ser menores de 18 años, Convención de los Derechos del Niño. Y segundo, por estar en una situación de vulneración especial y riesgo, la ley los mira no tanto como sujetos a ser castigados, sino como sujetos a ser educados y a ser protegidos. Y no dice en ningún momento que ese doble plus de protección a los niños vulnerados o en situación de riesgo se exceptúa para aquellos que infrinjan la ley penal. Por el contrario, los artículos 37, 38 y 40 de la Convención establecen un sistema especial para tratarlos a ellos y vienen las responsabilidades muy claras en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Infancia y Adolescencia. El artículo 47 refiere unas obligaciones que tienen los medios de comunicación, que no las hemos trabajado. Podríamos mirar obligaciones que tienen en el sentido de no generar ambientes hostiles que afecten incluso a estos niños, niñas y adolescentes. De manejar la noticia de una manera que siempre propenda por el interés superior de esos niños. De buscar que de su noticia salga un beneficio para ellos y para la sociedad. Y ahí tengo 2 perlitas que ya hemos charlado en algunos escenarios por semana, antes de la ley del 98. Infamia, los abusos físicos y sexuales de las niñas en la FARC. ¿A qué condujo eso? Todas esas niñas fueron identificadas. Sus rostros estuvieron en portada. No cumplieron ni siquiera con la exigencia de no publicar los rostros.
Todas esas niñas fueron identificadas y algunas de ellas tuvieron problemas serios después por los testimonios que nos dieron la semana. Y el caso que para mí es un caso típico, Tintín, Don Alexander Rivas, ya lo puedo decir porque es mayor de edad. El niño que impone el terror en Quito. Cuando se le preguntó hace más o menos que cumplimos los requisitos, ni dimos el nombre, ni tomamos la foto, pero dijeron Tintín. Era más conocido Tintín en todas las calles de Quito que el nombre de Don Alexander Rivas. Nadie lo conocía por el nombre. Pero ¿qué pasó con este niño? Miren, situaciones perversas que se generan con la noticia dada en el aspecto sensacionalista. Cuando lo llevan al centro especializado en Cali, él, como mecanismo de defensa, llevaba el recorte de semana en el bolsillo. Mire qué tipo soy yo, mire que no está metiendo con cualquiera, ya esta semana me reseñó. ¿Qué hizo esa noticia? Empoderar la carrera delictiva de este muchachito, ese era su respaldo. ¿Cómo habré logrado yo de éxito en esto? Que ya semana me reseña como el peligro y salgo ahí. ¿Qué pasó con Tintín? Terminó en el sistema de adolescentes, ahora está en la cárcel de adultos en Quito. ¿Qué hizo esta noticia? ¿Favoreció en algo el interés superior? ¿Sirvió para algo? ¿Facilitó políticas públicas? No, generó sensacionalismo. Entonces este es un reto grande. Ese imaginario erróneo lo podemos constatar. La profesora Verónica Navarro tiene un texto que a mí me gusta mucho, Mitos sobre la delincuencia juvenil. Dice algo de lo que decía Alejandro: los menores cometen delitos cada vez más graves, violan la ley pero no son víctimas, delinquen a edades cada vez más tempranas, son cada día más peligrosas. Irene Agudelo, profesora también mexicana, tiene un texto que se llama El héroe, el vago y el pandillero y la víctima, papeles atribuidos a los jóvenes por los medios de comunicación. Y dice que los medios de comunicación han logrado dar una distorsión tan grande a este fenómeno que uno termina viendo siempre a estos muchachos como grandes victimarios y olvidan o esconden. A uno se le quita el imaginario la condición de víctima que tiene. Frente a estos mitos, ya lo decían ahorita, es que estoy repitiendo, pero quiero acelerarlo, las estadísticas muestran lo contrario. El 30% de los muchachos en azul entra por delitos relacionados con el microtráfico. Muchos de ellos víctimas de la adicción, como lo hemos descubierto en las ciudades y ya está manejando, donde a los muchachos se les paga con la misma droga que consumen. Un 29% entra por delitos de hurto simple, no calificado. Y podemos constatar desde la estadística que el 78% de los delitos que cometen supuestamente los adolescentes, porque hay que restarle mucho en ese filtro, no son considerados delitos graves en nuestra legislación. Con esa estadística que se repite en todos los distritos judiciales del país, a veces está más arriba el microtráfico o el hurto, pero juegan ahí. Pero si usted en Quito nunca va a encontrar un distrito judicial en el país donde haya más de un 7% de las conductas transgresoras de adolescentes que se puedan calificar como delitos graves. Ahí está la estadística más amplia, la de los defensores de familia, porque esto es un sistema de justicia. Esto es por lo que llegan los muchachos, a muchos los devuelven porque la captura era ilegal, porque el fiscal precluyó, eso ya empieza a rebajar dramáticamente, porque qué tal que a todos los que capturara la policía terminaran con sentencia confirmada por los tribunales. ¿Cuál es el sistema y cuál es el juicio? ¿No? Eso siempre tiene que depurar. Y aquí estamos hablando de la boca del embudo más amplia, donde la policía los capta y los pone por obligación de ley frente al defensor de familia. Miremos la otra diapositiva. Dice Elías Carranza, bueno, ya se fueron algunos profesores de la mañana que compartieron mucho con Carranza, dice: la clientela natural del sistema de justicia de menores son las clases bajas y marginales. Los muchachos que están en los sistemas de justicia juvenil representan siempre la población más olvidada de nuestras sociedades. Muchos de ellos con condiciones bien graves de víctimas. Desescolarización, el 70%. Familias expulsoras, el 85%. Adicción y consumo, el 90%. Marginalidad, el 95%. Sin contar, porque nunca hemos hecho el estudio, de aquellos que han sido víctimas de delitos sexuales,
de aquellos que han sido víctimas de instrumentalización en la delincuencia, de aquellos que han sido víctimas y obligados a participar en actividades de violencia. Y queremos olvidar de un tramo su condición de víctimas. Es claro que desde el derecho penal de adolescentes, la condición de víctima no justifica el hecho, pero sí explica las condiciones del hecho y lleva a que la respuesta del Estado tenga que ir en un sentido también protector de esa víctima. Siguiente situación, la edad de ingreso al sistema. El sistema en todos los países de América Latina se recoge en dos grupos etarios, de los 17 a los 18 y de los 16 a los 17. Mire, en Colombia, entre los 17 y 18 tenemos el 37%, entre los 16 y 17 el 31%, entre los 15 y 16 el 19%, entre los 14 y 15 el 10%. Cuando se dio el debate hace algunos años de bajar la edad a los 12 años, encontramos que no había una cantidad significativa de delitos graves que fuera necesario para ampliar la cobertura 2 años más, cobijando otro 1.800.000 muchachos a los 3 y punta que ya tenemos entre 14 y 18, y que lo que se habían dado eran casos excepcionales que tienen que ser tratados como casos excepcionales. Colombia tiene la edad de los 14 años y esa es una edad recomendada por la Observación General número 12 del Comité de los Derechos del Niño y que plantea como la realidad de todos nuestros países. Y si ven, se acumula el 67, casi el 70% entre los 16 y los 18. No pagan, que no pagan. Mire, el sistema, por ahí tengo una cifra, de casi 235.000 muchachos que han entrado al sistema en todos estos 10 años, que completamos 10 años ahora en el 2017, 75.000 muchachos han tenido una respuesta sancionatoria, más del 34%. Eso es una cifra muy alta. Sancionatoria. O sea, que hubo respuesta adversa contra ellos. Y de esos 75.000 muchachos con respuesta sancionatoria, la barra verde que está a este lado nos va a mostrar primero la situación de libertad asistida, pero siguen dos barras muy fuertes, las del centro, que hablan de envío a un centro de privación de la libertad o de envío a un centro semicerrado que termina también restringiendo la libertad. 28.000 muchachos de los 78.000 han tenido una pena restrictiva de la libertad. Y si allá pasa muy bueno, lean el informe de verificación de derechos humanos en los centros de privación de la libertad. Por una orden del Congreso de la República se hizo una verificación en 16 ciudades, se crearon 2 comisiones, una de gobierno y otra de la Defensoría del Pueblo. UNICEF tuvo que acompañar las 2 comisiones como ente garante y verificador y llegamos a la conclusión de defensores públicos que fueron prestados del sistema de adultos porque no habían adolescentes para que visitaran los centros de adolescentes, de que encontraron vulneraciones de derechos más graves que en las cárceles de adultos y situaciones que se habían superado en las cárceles de adultos, como el castigo con la comida, el castigo con la negación de la ida a servicios sanitarios o como los aislamientos prolongados. Si ustedes creen que ellos no pagan, visiten las condiciones de las que hemos venido hablando, en las que se encuentran los muchachos privados de la libertad. Simplemente les pongo un ejemplo. En Cali me encontré un muchachito de 15 años que llevaba 9 días metido en una celda de menos de 2 metros y el único material didáctico que tenía era una revista de Condorito, de la que ya se sabía los chistes, era lo único que tenía. Le entraban una coca con la comida y otra coca para que hiciera sus necesidades y se le botaban las cocas en la celda. Además tenía que comer con la mano porque no podía tener acceso ni siquiera a una cuchara desechable. Un castigo impuesto por los operadores del centro porque había dicho que él creía que se robaban la plata que mandaba para ellos. Situaciones así nos encontramos y de eso dio fe el gobierno colombiano en el informe que publicó. No puedo decir cosas que no hayan pasado por la oficialidad. Los informes lo dijeron claramente. En este orden de ideas, para concluir, quedan unos retos muy grandes. Los medios de comunicación, y hay que decirlo así claramente, han contribuido en este imaginario perverso de los adolescentes. Contrario a lo que pide la Convención y pide la ley, se han encargado de edificar la imagen en la comunidad de un adolescente peligroso y peligrosísimo.
Segundo, los ha puesto en riesgo porque ese imaginario que han creado ha servido de caldo de cultivo para las propuestas de los políticos regresivas y que buscan afianzar su popularidad en el populismo punitivo ejercitado contra los más débiles, como son los adolescentes. Se desprenden algunos de los textos de Foucault que muchas veces se buscan chivos expiatorios para ejercitar contra ellos las medidas represivas, cuando sabemos que las causas son más grandes y más difíciles de enfrentar y no queremos tocar esas causas. Siempre será mucho más fácil tener 30.000, que en estos tiempos hayan pasado casi 30.000 muchachos privados de la libertad por asuntos relacionados con droga, donde están en una línea que no sabemos claramente si eran consumidores o pequeños traficantes, pero siempre era mucho más fácil castigarlos a ellos que ir a buscar las verdaderas redes que los utilizan. Otra conclusión: una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional es este tema, y los resultados de este imaginario son contrarios a esos principios. O sea, estamos incumpliendo la convención. El manejo de la información, vamos a lo positivo. ¿Qué tendría que hacer el manejo de la información? Garantizar la no discriminación, la no estigmatización, garantizar el interés superior y el Estado. Solo en una de las conferencias de esta mañana, tenemos que volver a regular desde una norma ese deber que tienen los medios, o nos mantenemos en la autorregulación. Una de las críticas a la ley de infancia y adolescencia fue que en el decreto 37 del 89, Código del Menor, los defensores de familia en un proceso administrativo que además nunca se cumplió, y se trató en ese caso de semana con las niñas, con la infamia frente a las niñas de la FARC, y nunca prosperó, porque ustedes saben cuáles son las calidades de los abogados que representan a los medios de comunicación y el poder que tienen. Pero al menos estaba en el Código del Menor la posibilidad de aplicar una sanción. En la ley 1098 quedó solo como una recomendación y una invitación a los medios de comunicación para que manejaran su autorregulación, que no ha servido. El último punto es invitar, y ayer estábamos en Medellín empezando a pensar un nuevo programa de trabajo con medios de comunicación que hemos tenido algunos con Pandi en los diferentes departamentos, tuvimos unos seminarios para medios, pero empezar a pensar con los medios de comunicación la gran deuda que tienen, no solo frente a la polarización de la sociedad en aspectos como la paz y la justicia, sino concretamente en el imaginario adverso que han construido frente a los adolescentes, y con ellos buscar una agenda, llamémoslo así, de conversión, y una agenda de reparación de ese daño que se ha causado. La ley lo dice claramente: cuáles son los programas, los procesos que deben privilegiar, cómo tienen que educar a la comunidad para el respeto, para la paz, cómo tienen que generar ambientes favorables para las políticas públicas de garantía de derechos. Recuperar a los muchachos que han sido vinculados tempranamente a la delincuencia es un derecho que ellos tienen, es una obligación que tienen los estados y que tenemos como sociedad y como personas. Zaffaroni decía: no hay aspecto más negativo de una sociedad que aquella donde los niños comparecen a los tribunales para ser juzgados como delincuentes antes de que haya sentido que se les reconocen sus derechos. Y muchos de nuestros muchachos, el primer contacto que tienen con un Estado y con una justicia es un policía que los aprende o los captura, porque hasta en las palabras manejamos eufemismo. No es captura sino aprehensión, así lo golpean más que el adulto. Y que se vea al frente de un aparato que lo quiere sancionar cuando ese Estado nunca ha funcionado como antes. Creo que ahí tenemos un papel muy fuerte de trabajo con los medios de comunicación, y creo que ustedes, amigos y amigas, desde la academia, desde los diferentes escenarios, tenemos que impulsar esto. Hay iniciativas interesantes que se han empezado a trabajar, pero tenemos que mirar cómo ese daño que se hace en la construcción de un imaginario adverso, que inició casi que en el mismo momento que empiezan a surgir las leyes especiales para la infancia, después de la convención, es el tiempo de desandar el campo. Muchas gracias.